nosotros Frank Olivares. Frank es abogado, comunicador, miembro fundador, ¿verdad?, del bufete León Olivares de abogados. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, contento de estar aquí con ustedes, con un elenco tan maravilloso y en un programa que se disfruta. Disfruta bastante. Gracias, Frank. Siempre un placer verte, escucharte, compartir, hablar contigo, aprender de ti. Cuéntanos de esto que trae ahora, digamos, el Servicio de Salud Pública, puede ser, ¿verdad? En este caso, el Ministerio de Educación, que ha implementado un seguro de vida para estudiantes a un costo estimado anual de 542 millones de pesos del presupuesto público. ¿Y de qué trata esto? Bueno, la justificación que ha presentado el Ministerio de Educación es por el transporte de los estudiantes y ha incluido también el tiempo que duran en la escuela. Entonces justificó la necesidad de un seguro de vida que en caso, esperemos que no, del fallecimiento de alguno de los niños o niñas, le otorgaría hasta 150,000 pesos a cada familia para gastos finales. Lo que en mi caso entiendo que no es del todo pertinente porque el momento de la vida en el que menos probabilidades hay de morir es justamente en la edad escolar. Entre los 5 y los 19 años es el momento que, estadísticamente hablando, en términos de riesgos, hay menor riesgo para eso. Y si el Ministerio de Educación estuviese preocupado por los accidentes de tránsito, que sí son un gran riesgo para toda la población dominicana, bastaba con un seguro que fuera solamente durante el traslado en los autobuses del sistema TRAE, que es el sistema de transporte estudiantil que se ha implementado. Entonces, por eso, digamos que quizás el fin es aplaudible, pero la forma no es la idónea. No, y pienso también que todo tiene su momento. No es que yo particularmente, Celine Méndez, no me gustan los seguros de vida. Es decir, porque es mi opinión. Porque yo tengo, no sé, hay tantas cosas que le tenemos que dar en la vida a alguien. Bueno, hay que dejarle, cuando yo tengo mis hijos, que si Dios no permite y me lleva ahora, yo diría a destiempo porque están todavía pequeños, bueno, pues dejarle las cosas más o menos organizadas. Pero esos niños necesitan tantas cosas para que le estemos dando un seguro por si se mueren. Claro. Es decir, tú has visto todas las necesidades que tiene un chico dominicano que va a una escuela pública o que va muchas veces a un colegio, que no se le estamos supliendo ni como país, ni muchas veces los padres porque no tienen ni siquiera con qué darle un plato de comida al día. Es decir, no estamos hablando de las 3 comidas que debe tener un niño para ir a la escuela. Hay un desayuno escolar que muchas veces hemos visto en los medios de comunicación que es mediocre, que hemos visto también que no tiene los nutrientes que necesita un niño en una edad escolar. Y estamos hablando de un seguro por si se muere. Mira, hay muchos cuestionamientos. Para mí el principal es el tema del costo-beneficio. Si tú miras las estadísticas que publica la Oficina Nacional de Estadísticas del año pasado, entre los 5 y los 19 años murieron 706 personas. Si a esas 706 personas el Estado decidiera darle los 150,000 pesos por gastos finales, con lo cual yo estoy de acuerdo porque está demostrado que una familia, sobre todo de escasos recursos, esos gastos los llevan a endeudarse y deudas que tienen mucho costo financiero, la inversión sería de apenas 130 millones de pesos, o sea, mucho menos que los 542 millones de pesos que hoy está destinando el Ministerio de Educación a un seguro que se contrató a una empresa estatal, en este caso Seguros Banreservas, que tiene es totalmente accionario del Estado. O sea, lo que tú dices, Frank, es que si el fin es proteger a las personas en ese rango de edad o a las familias de esas personas cuando fallezcan para garantizar sus gastos finales, entonces si se hace metiendo a toda la población nacional que esté en ese rango de edad, y que en el caso que fallezcan, que sí fallecen, esas personas, esos gastos serán cubiertos. Sale aún mucho más económico que este seguro que solamente incluye a los que están registrados en el transporte. Precisamente porque, por lo que les digo, no solamente los registrados en transporte, están incluyendo a todos los niños y niñas en edad escolar. Real. Ahora, yo busco la estadística porque esto tiene que tener un sentido desde el punto de vista económico. Si el año pasado murieron 706 personas en ese rango de edad, en edad escolar, y ojo, 706 personas que no sé cuántos están en el sector público y cuántos en el privado. O sea, asumamos que hay una parte de esos que no se beneficiarían de todas formas. Si el Estado decidiera darle a cada una de sus familias, ¿verdad? Los 150,000 pesos. Sobra dinero. Que está muy bien, sobran 400 millones de pesos. Oye, casi. Quiero hacerte una pregunta. Ahora, nosotros tenemos, luego de la pandemia, ciertas cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos. Tenemos salud mental
y la adolescencia no es un miedo que sabes que es una de las etapas más delicadas. Y hemos tenido un incremento en suicidios. Ahí está. Podemos atacar ese problema. Claro. ¿Por qué no invertir parte de ese dinero en prevención, salud mental dentro de los planteles escolares? Porque tú podrías tener esa situación y pagarle a los psicólogos como opción o tener médicos ahí de plantel, porque yo me acuerdo que en mi Politécnico sí habían enfermerías, pero ¿qué te van a dar a ti una enfermería? Te dan una acetaminofén y te dan una toalla sanitaria en algún momento, a una toalla sanitaria que te puede quedar, o te dan una curita. Se acabó. Tú no pasas de ahí, porque como tú dices, dentro del plantel escolar es muy difícil que te pase un accidente muy grave. Claro, es un tema simple y llanamente de estadística. ¿Se podría hacer algo así? ¿Cómo funcionan los seguros? En base a un riesgo. Por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, el riesgo es muy alto. Porque, primero, somos uno de los países con mayor tasa de accidentes y con mayor tasa de muertes por accidentes. Entonces, cuando una aseguradora hace una ingeniería financiera, establece cuánto dinero yo necesitaría tener para si en algún caso yo tengo que cubrir al 100% de los que tengo asegurados por una catástrofe, por una situación, cuánto dinero yo tendría que buscar. Y encima de eso están las reaseguradoras y muchísimas cosas en el nivel técnico. Ahora bien, el Estado lo que tiene que preguntarse siempre es, el dinero que yo utilizo, que es público, ¿cuál es el retorno de esa inversión? Y lamentablemente en el sector público, cuando se toman decisiones, ese es quizás el último de los criterios en lo que se piensa. Como el dinero está disponible en el presupuesto y como igual hay que gastarlo, porque hay que cumplir con el 4% para la educación, bueno, pues vamos a gastarlo en eso, que ese está fácil. Ahí vamos, Frank. Este dinero saldría del 4% para la educación. Claro, es el Ministerio de Educación el que no le está destinando dinero a otras funciones. Por ejemplo, todavía hay alrededor de 30% de las escuelas a nivel nacional que no son de la jornada de tanda extendida. Que no han entrado. Que no han entrado. Pudieran hacer esa inversión. Todavía hay programas de formación de maestros y maestras que está demostrado científicamente que a mejores maestros, mejores estudiantes, claro, a los que pudiera también hacerse una inversión. Entre otras cosas más. Porque la sociedad, ¿van cuántos años de inversión del 4%? Van 10 años. Se va a preguntar un día, ¿todo este dinero ha funcionado? ¿Ha servido? ¿Ha sido suficiente? La lucha que hicimos, que la hizo la sociedad, no fuimos los miembros de los partidos, ni fueron la clase política, fue la sociedad en su conjunto. Y fue un triunfo de la sociedad que fue interpretado por políticos. Entonces, va a decir un día, ¿valió la pena toda esa lucha para que al final del día se utilice ese dinero en nada? Pero se puede hacer esa parte, como yo te decía, de prevención al menos. Porque, claro. o se puede tener médicos dentro, porque realmente los médicos dentro de los planteles es muy poco lo que pueden hacer. O tener un buen seguro de salud. Exacto. Las estadísticas dicen que alrededor de 189 niños el año pasado fueron víctimas de suicidio, de varias otras categorías más. No te tengo el dato claro de cuántos fueron suicidios. Pero claro que requieren atención. Yo diría más incluso que parte de ese dinero se invierta en las UNAPs. Porque, oye, las unidades de atención primaria que están cerca a los planteles escolares. Porque de esa forma tendríamos, digamos, que un centro de referencia de primer nivel donde pasa algo en la escuela, bueno, pues tiene un UNAP cerca. Y se benefician los estudiantes y su entorno. Claro. Y mira lo que tú me dices. Dice, hay 189 estudiantes que tuvieron esa muerte por suicidio, que es el término correcto, para cuando un niño hace... Suicidio y otras causas. Exacto, vamos a suponer, pero vamos a suponer. Imagínense, Dios lo quiera que sea yo, y somos nosotros compañeros de curso. El impacto es que yo desaparezco, pero entre ustedes, que son mis compañeros, hay un impacto negativo. Entonces, ¿cómo se puede ayudar psicológicamente a Celine, que estudiaba conmigo y que decíamos, ay, mire, ese pintalabio me queda lindo? Ya se acuerda de esas conversaciones con nosotras, de hablar de un diario, o con Charlene, que jugábamos en el patio, y todo eso. O sea, el impacto en los alumnos, y normalmente un aula tiene 30. Claro, más. En el caso de las escuelas públicas, bastante más. Pero independientemente de todo eso, de nuevo, el destinar dinero para gastos finales para una familia de escasos recursos me parece una buena idea. Incluso en los programas sociales eso estaba. Sí, pero era para una población de otra manera. De otra edad sobre todo. Eran personas que tenían un mayor riesgo de morir, obviamente, por distintas razones. Pero la estadística me dice con claridad que en esa edad la posibilidad de morir es mínima. Y encima de eso, si es por el transporte escolar, no todos se están beneficiando del transporte, porque todavía hay provincias donde no están todos los autobuses. Lo que había que hacer era asegurar el riesgo en el traslado de esos estudiantes, en el traslado del lugar donde tomaran el autobús al lugar donde llegaran, o incluirlo dentro del seguro del autobús per se,
que sabemos, los que tienen vehículos lo saben, pagan un seguro para el caso de cualquier de riesgos Claro. a terceros. de riesgo a terceros. Entonces, me parece que de nuevo es una decisión que en la forma está totalmente errónea, aunque en el fondo haya algo de ahí que se pueda rescatar. Muy interesante, Frank. Y yo creo que ya tú decías que llegará un momento donde la sociedad se empezará a preguntar si este 4% de verdad está surtiendo efecto. Yo creo que ese momento ya llegó. Cuando Claro. vemos como cada año el Ministerio de Educación no puede, digamos, gastar o invertir correctamente todo el presupuesto, queda con mucho dinero a disposición. Cuando vemos todas las necesidades que tenemos en educación a nivel nacional, yo creo que ya la gente se está preguntando, porque al principio de la inversión se entendía que gran parte de la misma se canalizara para varilla y cemento, para obras de infraestructura, porque bueno, ese era el primer gran paso para la transformación, pero ya vamos avanzando y deberíamos ir avanzando en otra dirección. Entonces esto ya es una realidad, Franco. Es una realidad, ya corregir. el Ministerio de Educación lo anunció como un hecho. Y de hecho, tengo la información de que ya el primer pago se hizo, el primer año se O pagó, sea que ya arrancaron. ya arrancaron. Fuertes las declaraciones de Frank. Tenemos otro tema a hablar contigo, la ley que obliga a entregar informaciones personales de la Dirección Nacional de Investigaciones. Háblame un poquito de esto porque me llamó la atención. Ley Bueno. 124. La ley 1-24, ya algunos le llaman una ley mordaza, Sí. porque lo que lamentablemente obliga a personas y a instituciones privadas, al igual que las públicas, a entregar de manera obligatoria información al Departamento Nacional de Inteligencia en el caso en que les sea requerido. Y si no se hace, podrían ser penados con hasta 3 años de prisión Y 15 salarios. o 15 salarios mínimos. A mí me parece que fue un error esa aprobación en el Congreso Nacional y fue un error que el presidente lo promulgara de esa forma porque viola derechos constitucionales sin un debido proceso. ¿Cuáles son los artículos que entran en conflicto con la norma constitucional, Frank? En este caso, concretamente, el artículo 11 en combinación con el 9. El artículo 11 es el que establece que las instituciones públicas, privadas y personas físicas están obligadas, que es el término que utiliza, a entregar las informaciones que el DNI requiera para cumplir sus objetivos. Sus objetivos están en el artículo 9. ¿Qué pasa con el artículo 9? Que es muy amplio. Hay uno de esos numerales que dice que el DNI tiene a su cargo analizar informaciones estratégicas. Bueno, ¿y qué son informaciones estratégicas? Claro. Que vengan aquí donde ti y te pregunten algo sobre mí. Entonces, lo que no se ha establecido aquí son las limitaciones. Yo creo que existe un sistema nacional de inteligencia, está bien, todos los países deben tener una forma de protegerse ante amenazas. Pero en este caso debe imperar que el DNI vaya ante un juez y le solicita la autorización para violar cualquier derecho constitucional. Que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una interceptación telefónica. El Ministerio Público va donde el juez de la instrucción y le dice al juez de la instrucción, mira, yo tengo que interceptar este teléfono porque sospecho de la comisión de tal o cual crimen. Y es el juez de la instrucción el que sirve de contrapeso para decir, mira, tienes validez, Hay hace la base. interceptación e inmediatamente en la misma resolución le dice a las telefónicas, esta interceptación es válida. Claro. Ahora, en este caso lo que estamos viendo es que el Departamento Nacional de Inteligencia pudiese hacer esto sin ir ante un juez. Por Pero- decisión propia. Ajá, entonces eso va a ser como un chismoteo grande porque si yo estoy sospechando de que alguien está sospechando de que yo estoy saliendo con Henry Cavill, me vienen a escuchar, claro, porque claro, no me voy a Ese tirar al medio. ejemplo. No, no va a poner otro ejemplo, ¿verdad? No, porque no vamos a meter al medio a nadie. Sí, Henry Cavill comenzó a hablar conmigo y entonces del DNI se quieren enterar. Mira ahí es donde están escuchando, ¿no? Vienen y solicitan esto sin ni medida de un juez para entonces después tirarme para adelante. Y eso se puede utilizar políticamente también. Claro. Políticamente no, para todos, señores. Eso es tan terrible. Para el chantaje. Que yo entiendo que aquí mucha gente dejó su sangre en el camino para que la República Dominicana vuelva a tener esto. Aquí Totalmente hace de acuerdo. rato que tenemos libertad y no podemos permitir, y más a una agrupación política que se jactó cuando estaba en la oposición de hacer manifestaciones políticas donde tenía toda la libertad de expresión y de decir todas las cosas que ellos quisieron y nadie le puso una mordaza ni nadie le dijo usted no puede hacer esto. Entonces, ahora no es solamente que alguien venga con, como dice Jenny, con una información de que podría ser un chisme, es que se pueden entrar a tu casa, se pueden llevar tus computadoras, se pueden pedir tu información financiera. Pueden pedir lo que le dé la gana y no tiene un límite. Yo pongo un ejemplo sencillo. Si aquí las cámaras se continuaran grabando cuando estamos fuera del aire y el DNI viene y dice, no, yo quiero todas las grabaciones, incluidas las que están fuera del aire, sin ninguna ejecución, sin ninguna orden de un juez. A mí me parece eso un absurdo. Y hay que dárselo. Y habría que dársela en base a esta ley. Bueno, Y hay, en un- hay que dárselo porque ya la ley ha sido promulgada. O sea, hoy Exactamente. por hoy hay que dárselo, si Así viene y es. lo pide. Y en un país donde
lamentablemente, hemos tenido en algunos casos, mal manejo de lo que tienen que ver con la policía o con el cuerpo militar, que han actuado de una manera inapropiada en muchísimos casos. Entonces, si alguien quiere hacerle un daño a X persona, tiene toda la libertad del mundo. Claro. Porque lo hemos visto, no es de que hay, que vamos a ver qué no, ¿qué ha ocurrido en la República Dominicana? Viene a darle carácter legal a la Dirección Nacional de Investigaciones o al Departamento Nacional de Claro, Investigaciones. el departamento ahora pasa a ser Dirección Nacional de Inteligencia. Esa parte está bien. Sí. Incluso es un proyecto que se había depositado sin esos cambios actuales en la administración pasada. Pero también dependía de una ley marco sobre seguridad y defensa que no se ha aprobado. Ahora bien, este cambio a Dirección Nacional de Inteligencia como sistema está bien. El problema viene en ese artículo que da demasiada amplitud a una institución que ha sido muy cuestionada y que al final del día nos está convirtiendo a todos en caliés. Claro. Está legalizando que todo el mundo es un calié del otro. Explica por qué, Flan. Y el ejemplo más sencillo que pueda. Bueno, es que pudieran venir donde mí a pedirme algo sobre ti. Y si yo me llevo del artículo 11, que dice, bueno, con sujeción a al derecho a la intimidad y al honor, bueno, yo no tengo responsabilidad sobre tu derecho a la intimidad, sino sobre el mío. Y como me están pidiendo información tuya, ¿por qué yo tendría que negarme? Claro. Es decir, no solamente afecta a los periodistas, afecta a todo el mundo. A la Un ciudadanía. periodista tiene que decir también cuál sería lo que le pregunten. Pero en el Su problema fuente, nosotros lo que sea. tenemos la ley que nos ampara, el artículo 46, que dice que nosotros tenemos el derecho a fuente. Entonces ahí seríamos intocables. Bueno, la Sociedad Dominicana de Diarios ha cuestionado eso. Claro, Ok. Que hay un debate sobre no eso. provee suficiente protección y fue, de hecho, la primera institución que llamó la atención sobre el tema públicamente. Y tengo entendido que hoy tenían una reunión con Luis Soto, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a ver qué quedó de ahí. Oye, Porque han para dicho- mí está claro que lo que hay es que someter una modificación que diga que sí, es verdad, el DNI puede hacer eso, pero con la autorización de un juez. Claro, pero ya hay una mesa de trabajo. Ya el gobierno ha anunciado que hay una mesa de trabajo para conocer cuáles son los puntos contrarios a la Constitución y los puntos que pueden afectar derechos fundamentales. Pero ¿por qué, Frank? Aparentemente hay un deseo de controlar la opinión de algunos medios o lo que se publica y lo que no se publica, porque es la segunda vez que vemos que en esta gestión se habla de una ley mordaza. Claro, porque, y te voy más. En la ley de extinción de dominio, en el proyecto de ley estaba ese artículo. Y cuando fue al debate, y que recordarás que hubo una discusión y un debate y una negociación importante, se sacó. Entonces, alguien tiene el interés de que eso esté en Claro, alguna lo ley, reintrodujo. lo rescató e incluso, voy más lejos, cuando se somete el proyecto por primera vez al hemiciclo, luego de que pasó de la comisión, esa parte no estaba redactada de esa manera, sino que es el diputado Ramón Bueno, y está en el sistema de información legislativa, quien somete una enmienda. Así es. Y cuando somete la enmienda, se liberó en ese momento de lectura y se mandó a comisión y luego volvió aprobado. O Así sea que que es un cambio, digamos, de es un cierta cambio forma fundamental. oscuro. ¿Y dónde estaban todos los congresistas el 29 de diciembre? Votaron a favor la que mayoría de se todos los pasaban diciendo tantas cosas de una cosa y de la otra. Entonces, ¿ese día qué? Que estaban en un aguinaldo Mira, navideño y yo no voy- leyeron ninguno de los papeles. yo voy en la misma o se línea de hicieron los Celine. locos. Es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué nosotros tenemos que pagarle a un Congreso que lo único que está haciendo es dejando pasar cosas que no es que le afecte a una gente, señores, es a un país completo? Yo aplaudo a los que votaron en contra. ¿Fue Porque uno solo? Hubo otros, también en el Senado, cuando pasó, Sí, hubo porque- votos en Ah, contra. ok. Y entonces Sí. los otros no fueron. Lo preocupante de esto, Frank, y para el sistema partidario y político, es que la oposición se ha mostrado con muchísimo derecho en contra, pero cuando vemos la tablilla de votaciones, Los vemos congresistas que votaron los a congresistas de todos los partidos votaron a favor. Los que estaban presentes votaron casi todos a favor. Uno Sí. se dijo que no. Entonces, ¿a quién es que hay que hacer el señalamiento? Porque el Poder Ejecutivo puede promover y someter. Yo creo que la dirección de los partidos políticos de oposición debe tomar una, valga la redundancia, posición sobre el tema. Y Pero responsable, Responsable, porque si tu claro. bancada votó a favor y no estar de que te acuerdo con quejas. lo que hizo la bancada. Porque la verdad es que por acción u omisión, por conocimiento o negligencia, lamentablemente dejaron pasar una violación a un derecho constitucional. Claro, y entonces ahora pareciera que estamos haciendo desorden en Río Revuelto, Claro. porque si no hubieron los controles en el momento que correspondía, en el momento que tocaba la partidocracia dominicana, los representantes del país, de todos los sectores,
definir, apelar a lo que ahí había contenido en ese proyecto, entonces no estamos haciendo lo gracioso ante la sociedad quizás. Y lamentablemente tendrán que asumir un mea culpa todos los partidos porque estuvieron en el lugar donde eso se puede evitar. O por lo menos donde tú manifiestas que estás en contra, aunque la mayoría mecánica del oficialismo lo apruebe. Y decirlo públicamente para que también el país se ponga en alerta. Claro. Si usted no puede solo, porque Claro. lo que yo digo, tal vez tú no puedes hacerlo solo, que hacer el cambio, pero dígalo al país. Ahí hay un grupo de periodistas que está siempre. Inmediatamente hago una rueda de prensa y diga, está pasando esto, y yo no lo puedo hacer solo, pero necesito la ayuda del país. Entonces, ahora después quieren hacer una mesa de trabajo. Claro, Pero y el llamado al Congreso de que favor. proyectos de esa naturaleza requieren madurez, requieren Claro. tiempo. Para otras cosas sí, somos muy buenos archivando y esperando y dilapidando el tiempo en algunos proyectos. Pero para esto ¿Por qué no hacen eso lo con el metemos el voto? 30 al 29 de diciembre para que se apruebe rápidamente ahí, pase Ni por debajo de la vistas- mesa. Eso era un tema hasta de vistas públicas. Claro, y que ¿De nadie se todo? dé cuenta. Porque afecta- Dijeron que hicieron vistas públicas, Pero pero ¿y no sé dónde? cuándo fueron ni dónde fueron, pero creo que hubo un diputado que dijo, se hicieron vistas públicas incluso, pero parece que En no el se le dio sistema la de información promoción. legislativa sí veo que se convocó a la directora de la unidad de análisis financiero y se analizó unas observaciones de la Asociación de Bancos, que se sintieron aparentemente satisfechos porque salió una declaración, porque hay un párrafo del artículo 11 que dice que en ese caso se sujeta a las leyes sectoriales. Es decir, en el caso de las informaciones de las entidades de intermediación financiera, se sujeta a la ley 183-02, que es el Código Monetario y Financiero, y obliga a que cualquier información se pida a través de la UAF o de las superintendencias. Pero eso no quita que esa ley sectorial no aplica, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación. Claro. No aplica en el caso mío, yo que si tengo una base de datos personal de cualquier cosa, hasta de mis correos electrónicos. Claro. O sea, ¿cuál va a ser mi argumento ante un agente que me visite y me pide información? Si yo le digo que no, va a decir, bueno, pues vamos a someterte a la justicia. Entonces, como ahora uno tiene muchas cosas archivadas en la nube, entonces te tienen que decir, dame tu clave. Exacto. Y hay que dar la clave. Oh, qué lindo. Tú sabes que en sociedades como la nuestra, Frank, dicen que cuando los que vivieron en carne propia los impactos negativos de una dictadura, entonces cuando esas personas van dejando el plano terrenal, empiezan a reaparecer algunas situaciones que fueron repelidas por mucho tiempo, pero que ya como hay gente que no se acuerda de lo que eso implicaba, entonces empiezan a verse otra vez reflejadas en la sociedad. ¿Tú crees que la sociedad dominicana, como se conoce y con la historia que nosotros tenemos, debería incluso estar hablando de una ley de este tipo? Bueno, en mi opinión, la mía, ¿verdad? Cualquier disposición que limite las libertades individuales me va a encontrar de frente. No estoy de acuerdo. Un tema también de ideología política. Claro. Tenemos un Congreso extraordinariamente conservador. Para mí el más conservador de los últimos 30 años. Y un gobierno que también es conservador, que apoya. Sus acciones lo dicen. El hecho de que el presidente lo promulgara sin cuidar ese detalle da a entender que puede ser parte de su ideología. Ahora bien, vivimos en un mundo donde toda esta desinformación y el populismo van creando unos enemigos nuevos y la respuesta a esos enemigos son leyes como estas. Fíjate que el presidente de la República, cuando da la declaración sobre el tema, dice, bueno, lo que pasa es que el narcotráfico, la ciberdelincuencia y otras cosas nos obligan a esto. Bueno, a yo dejar de un lado mi libertad y mis derechos fundamentales por eso. Porque para eso están los jueces, ¿por qué no es que no se haga? Y en el mundo Exactamente. entero se Porque está lo regulando podemos para hacer. protegerse de los impactos de la inteligencia artificial, Claro. para protegerse de la Mira. desinformación en redes sociales. Y en ningún país del mundo desarrollado se está coartando la libertad de expresión. Aquí nada más hay que ver los ejemplos de otros países. Busquen la película de Snowden, que fue un caso muy parecido. O sea, Estados Unidos, después de los ataques terroristas, tomó la decisión de escuchar y de tener servicios de inteligencia. Sí. Y fue denunciado por que era militar, que era parte del sistema, porque lo hacían también con ciudadanos americanos. Y se hizo la crítica porque aún en ese momento, habían jueces, Edward Snowden. Edward Snowden, habían jueces que aprobaban eso. Lo que pasa es que eran jueces secretos. Claro. Pero aún ahí, que se hizo en secreto, había un juez que lo firmaba. No era lo loco. Claro, y aún así fue muy criticado y Obama tuvo que echar eso hacia atrás. Patriot Act. Claro, tuvo que echar Hasta eso hacia Ramfis atrás. Trujillo te encontré. Claro, Franco ya eso te lo dice todo. Oíste, yo escuché esta mañana las declaraciones. Hasta Ramfis. señor. Eso te lo dice todo. Cuando vaya. Franco Olivares con nosotros de la Oficina de Abogados León Olivares también. Comunicador, experto en políticas públicas. Franco, un placer siempre tenerte con nosotros. ¿Cómo Gracias puede a la ustedes. gente continuar esta conversación contigo, Franco? Pueden buscarme en X, Frank Olivares V, y en Instagram, Frank Olivares. Ya saben, señores, denle seguimiento a Frank, que estará con nosotros mucho más a menudo.